Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar, uno de los primeros del Departamento de Cardio-Oncología, apoyado generosamente por la Sociedad Chilena de Cardiología y varios colegas de ILACO y de la cardio-oncología de toda Latinoamérica. Vamos a hablar de un tema que es cada vez más interesante, que se está transformando en el quinto fantástico de las nuevas terapias en cardiología, cuál es la rehabilitación. Para eso vamos a contar con, como coordinador de este webinar, al doctor Eduardo Borges, gran amigo, colega, compañero de ruta. Él es cardiólogo ecocardiografista, cardiooncólogo certificado por la ICOS. Trabaja en Oncovida, la Red Nacional de Oncología, en la Fundación Arturo López Pérez y en el Centro de Investigación de la Clínica Bradford Hill. Y también tengo el orgullo de dejar a la kinesióloga Rosario López. Ella es académica de la Facultad de Ciencias y Calidad de Vida de la Universidad de San Sebastián y se encarga como coordinadora o encargada del Diplomado de Rehabilitación Integral del Paciente Oncológico. Quisiera también recordarles que con un tema tan interesante ustedes nos pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del chat o de la pestaña que dice preguntas y respuestas y nosotros, tanto con el doctor Borges y con Rosario, vamos a tratar de estar contestando y las más interesantes vamos a hacerla al final de esta gran charla que nos va a dar un nuevo amigo de la Sociedad de Cardiología de Chile. Eduardo, te dejo para que nos presentes a nuestro gran invitado internacional. Muchas gracias, Pamela. Reitero los agradecimientos a la Sochicar por darnos esta plataforma de poder hacer difusión de este tema de cardio-oncológico y sobre todo ahora presentar a Fernando Rivera, un doctor cardiólogo, cardio-oncólogo, profesor asistente del Departamento de Medicina de la Universidad de Toronto, staff obviamente del programa de prevención y rehabilitación en Toronto y que tiene una vasta experiencia en el desarrollo, obviamente, del tema que vamos a presentar hoy día en relación a la rehabilitación cardio-oncológica. Él también pertenece y es co-líder de centros de la Red Canadiense de Cardio-Oncología y obviamente su investigación siempre ha estado, y su desarrollo dentro de la cardio-oncología ha estado enfocada en el tema de la rehabilitación. Así que para mí un honor. Tuvimos la oportunidad de conocernos en algún congreso internacional de cardio-oncología y me pareció una persona que realmente tiene una vasta experiencia y que nos puede entregar mucho en este tema que queremos presentar en este nuestro primer webinar. Así que Fernando, la pantalla y la charla es toda tuya. Perfecto, pues acabo de pedir permiso, estoy conectando mi presentación, entonces en unos segundos ya van a poder ver mis diapositivas. Creo que ya se ven. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Eduardo Borges por la invitación a poder participar el día de hoy. Para mí es un tremendo honor poder participar con la Sociedad Chilena de Cardiología. Es un gran honor poder compartir este tema que me apasiona. Es un tema que he ido desarrollando desde que empecé a involucrarme en la rehabilitación, en la cardio-oncología. Y bueno, sin más, me gustaría empezar con algunos detalles, incluyendo que no tengo ningún conflicto de interés para esta plática, puramente académico. Y bueno, me gustaría empezar con algunos objetivos académicos de esta plática. Empezando, vamos a describir el rol y el impacto de la rehabilitación cardio-oncológica y cómo se puede utilizar como una estrategia de prevención, pero también como una estrategia terapéutica. Además, queremos incrementar el conocimiento alrededor de esta área en desarrollo y finalmente identificar cuáles son los elementos más importantes para poder desarrollar un programa de rehabilitación cardio-oncológica. Bueno, vamos a empezar. Sabemos esto, voy a empezar a presentar gráficas locales que respectan a nosotros aquí en Canadá, pero que son muy similares a nivel
global, sabemos que una de las principales causas de muerte en Canadá es la enfermedad cardiovascular, pero primero va el cáncer. Además, sabemos que aquí en Canadá alrededor de 2 a 5 canadienses van a desarrollar cáncer a través de su vida y que existen 1 de cada 12 que ya tienen una enfermedad cardiovascular diagnosticada. El problema de la cardio-oncología, que los que que conozcan el tema lo saben, pero bueno, sabemos que actualmente las terapias oncológicas, los diagnósticos tempranos, la vigilancia temprana ha ayudado a que exista una mejor sobrevida de los padecimientos oncológicos. Pero esto está llevando a que haya un incremento en la cantidad de sobrevivientes. Entonces hay que cambiar un poquito la perspectiva de cómo vemos al cáncer en el pasado. El cáncer era un diagnóstico terminal. Ahora sabemos que se empieza a manejar como una enfermedad crónica y estamos viendo las consecuencias, no propias del cáncer, pero de los tratamientos oncológicos a largo plazo. Por lo tanto, esta frase que me gustaría citar, que está en inglés, pero la voy a traducir al español, que dice que como otras enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis, que existe un problema funcional que está relacionado propiamente a la enfermedad. La diferencia del cáncer es que los problemas funcionales a corto y a largo plazo generalmente no son a respuesta del cáncer como tal, sino de los tratamientos que damos para manejar la enfermedad. Entonces, una de las primeras preguntas es si los sobrevivientes de cáncer tienen un mayor riesgo cardiovascular. Y esto se ha estudiado ya ampliamente. Uno de los estudios que yo considero más relevantes en el área es el estudio ARIC, que es un estudio que se hizo prospectivo, que incluyó más de 12,000 participantes, que encontraron que en los participantes, cuando se ajustan a factores demográficos, edad, sexo, la raza y el factor educativo, existe un incremento hasta un 42% en estos sobrevivientes de desarrollar enfermedades cardiovasculares y hasta de un 60% de desarrollar falla cardíaca. Ahora, en este estudio lo que hizo es para ajustar los factores tradicionales de riesgo para ver si este incremento en la morbilidad cardiovascular es puramente por el efecto del tratamiento y la sobrevida oncológica. Y lo que se encontró, de misma forma que incluso si ajustamos a consumo de alcohol, tabaquismo, índice de masa corporal, lípidos, triglicéridos, si son diabéticos, hipertensos, la función renal y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, demostró que sí, los sobrevivientes de cáncer tienen hasta un 37% mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular y hasta un 52% de presentar falla cardíaca. Esto también se demostró en un estudio poblacional reciente que se hizo acá con uno de los colegas cardioncólogos, el doctor Patterson, en Alberta, con un estudio que incluyó más de 4,5 millones de adultos que lo siguieron hasta por 11 años, que esto es muy interesante, y podemos ver la misma tendencia de un incremento en el riesgo de la mortalidad cardiovascular, de falla cardíaca hasta un 62%, incremento altísimo de los embolismos cardiopulmonares y también de eventos vasculares cerebrales. Y como podemos ver, este riesgo se mantiene a largo plazo y no disminuye. Ahora, si lo vemos como de la forma al revés, si el riesgo cardiovascular también puede relacionarse con cáncer, en este estudio que es parte del Framingham Heart and Prevent, que incluyó más de 20,000 participantes, se estimó que el riesgo cardiovascular a 10 años se asocia a un riesgo de cáncer. Como pueden ver en la gráfica, en color azul, estos son los pacientes de muy alto riesgo, con mayor riesgo de 20%, como la incidencia de cáncer se incrementa hasta casi en un 20% comparado con los pacientes con un riesgo cardiovascular alto. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Por qué los sobrevivientes de cáncer tienen mayor riesgo cardiovascular? Sabemos que un tercio de las muertes por cáncer se debe a los factores de riesgo tradicionales cardiovasculares como consumo de tabaco, obesidad, consumo de alcohol, la adecuada nutrición y además una falta de ejercicio. Y por el otro lado,
se sabe que también alrededor del 50% de los casos de enfermedad cardiovascular y cáncer se podrían mitigar controlando estos factores de riesgo. Entonces sabemos también que los pacientes que son activos, que hacen ejercicio, tienen menor riesgo de recurrencia y con una mejor sobrevida al cáncer, que eso lo vamos a demostrar en uno de los metaanálisis más adelante. Entonces, esto es un pequeño resumen de la cardio-oncología, que cómo se relacionan estas condiciones. Y primero, como mencionamos, los factores de riesgo que se comparten desde diabetes, aterosclerosis, dieta, hipertensión, estrés, pero también existe una predisposición genética desde la hematopoiesis clonal, las variantes génicas de DDR, de las miocinas que se pueden encontrar. Y esto, por ejemplo, con la hematopoiesis clonal, que son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedades hematológicas como leucemias o linfomas, también se ha demostrado que tienen un incremento en el riesgo cardiovascular. Además, existen efectos mutuos de ambas enfermedades, como el estado proinflamatorio, la liberación de radicales libres, la hipercoagulabilidad que existen, y esto, además de los tratamientos oncológicos que pueden causar un daño directo a la salud cardiovascular, como las antraciclinas, los anticuerpos monoclonales, como el Herceptin o trastuzumab, la inmunoterapia, que ahora sabemos que también produce miocarditis, pero también aterosclerosis acelerada, la radioterapia, que se ha descrito muy bien el daño que puede hacer la fibrosis, la aterosclerosis acelerada, y más obviamente los efectos directos al corazón cuando se tocan, por ejemplo, las válvulas. Sin embargo, no hay que olvidar los factores indirectos de las terapias oncológicas, como la fatiga, la neuropatía, la malnutrición, los problemas de depresión, ansiedad. Todo esto al final que estamos mencionando va a incrementar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y disminuir su capacidad funcional expresada como el VO2 pico o el VO2 máximo. Ahora, ¿por qué con todo lo que estamos platicando? Entonces, ahí viene la necesidad de proponer la rehabilitación cardíaca o la estructura de la rehabilitación cardíaca con un modelo que se puede utilizar en cardiología. Sabemos que la rehabilitación, el objetivo es mejorar el riesgo cardiovascular, mejorar la función cardiorrespiratoria, además de la calidad de vida y mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, sabemos que esto pudiera mejorar también los desenlaces cardiovasculares y oncológicos, y vamos a platicar un poquito más adelante cómo. Entonces, ahora yo viendo cómo hacemos la fusión entre la cardio-oncología y la rehabilitación cardíaca. Sabemos que la cardio-oncología, el objetivo es permitir a los pacientes que reciban sus terapias oncológicas de manera segura y poder mitigar cualquier riesgo cardiovascular durante todo el espectro del tratamiento del cáncer, desde antes, durante y después en el periodo de sobrevida. Y la rehabilitación cardíaca, creo que todos ustedes la conocen muy bien como una estrategia multidisciplinaria que tiene múltiples objetivos, desde la calidad de vida y los ayudar a mejorar las actividades de los pacientes, pero también cómo los pacientes pueden seguir este tratamiento a largo plazo, ¿no? Mejorar los comportamientos, perdón, de salud. Y esto que también la rehabilitación se usa como una estrategia primaria y secundaria. Ahora, por esta misma razón, las sociedades internacionales, desde el American Heart, propuso la rehabilitación oncológica como un modelo que se debe adoptar en los tratamientos oncológicos. Después, en 2022, cuando se hicieron las guías de cardio-oncología por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, también mencionan el uso de la rehabilitación cardíaca, y más actualmente en JACC se publicó otro estudio que habla un poquito de cómo se puede incorporar el ejercicio en la cardio-oncología. Sin embargo, esto deja obviamente nos da el fundamento para empezar a trabajar, pero aún no se han manejado todos los aspectos que necesitamos saber para su implementación. Entonces, aquí en esta gráfica, en esta tabla, pueden ver algunos de los detalles importantes que soportan estas sociedades, como el uso de cuáles son los pacientes que pudieran beneficiarse más. No se da muchos objetivo, no se da mucho detalle, pero sabemos que se deben hacer, por ejemplo, por lo menos una prueba cardiopulmonar
una prueba de esfuerzo, una caminata de 6 minutos y las investigaciones séricas y además para poder entender otras complicaciones directas del cáncer y lo que nos da como objetivo además que podamos tener las partes normales de la rehabilitación cardíaca. Sin embargo, como mencionaba, esto nos deja muchas dudas y actualmente todavía la rehabilitación cardio-oncológica no es parte de lo que nosotros llamamos el standard of care, ¿no? Que es la parte esencial del manejo de todos los pacientes. ¿Y por qué no se usa? Porque la principal razón es porque no hay quien lo pague. Y eso es un problema que existe prácticamente en todo el mundo. Obviamente en los Estados Unidos todavía esto es peor, pero obviamente estamos trabajando para que los gobiernos apoyen estos programas, pero necesitamos tener buena evidencia para sustentar su uso. Entonces, como mencionaba el doctor Eduardo, a través de la Internacional de Cardio-Oncología hemos estado trabajando desde pues, ya algunos años, de 2022, con expertos de todo el mundo eh, para poder responder a estas preguntas que todavía existen en el área, como tener la evidencia directa del impacto cardiovascular en la morbilidad y mortalidad, también conocer todos los beneficios, además de tener cuáles son los algoritmos desde el triage y hasta la referencia a los pacientes. ¿Qué pacientes se tienen que ver? ¿A quiénes vamos a priorizar? Que no podemos ver a todos, ¿no? Porque como sabemos, no tenemos los recursos para ver a todos, pero tenemos que poder escoger a los pacientes que se puedan beneficiar más. Además que también no existen currículos y oportunidades educativas disponibles en todo el mundo donde la gente se puede entrenar y además que existen muchas barreras. Entonces, parte de los factores que hemos querido relacionar, y este es en el grupo que yo me encuentro como copresidente con la doctora Erin Howden de Australia, publicamos este artículo un mes más o menos se publicó como para establecer los estándares y las prioridades de investigación en el área. Y esto es como pueden ver, hay autores que ustedes, los que estén relacionados en la cardio-oncología, los pueden conocer. Y esto queríamos revisar la literatura y además empezar a establecer cuáles son las prioridades y las recomendaciones para realizar investigación en la rehabilitación cardio-oncológica. Nosotros pensamos que puede ser la rehabilitación como ese vínculo perdido en el tratamiento y en el manejo de los pacientes cardio-oncológicos. Sabemos que actualmente las clínicas de cardio-oncología se tratan esencialmente de ver la vigilancia, estrategias de vigilancia y de manejo cuando existan, perdón, complicaciones de esto. Sin embargo, todavía no sabemos qué otros efectos pudiéramos tener de esto. Y aquí es donde la rehabilitación nos puede ayudar a entender mejor a los pacientes fuera de la cardiotoxicidad, pero intentar entender la capacidad respiratoria, la función vascular, la función musculoesquelética, porque así podemos caracterizar también a los sobrevivientes y tener cuál es su estado de salud. Y además que esto nos ayuda también a promover un estilo de vida saludable y educación que muchas veces eso no se implementa de forma adecuada en los programas actuales. Ahora, en partes, vamos a ver esta tabla principal de nuestro artículo, cómo la rehabilitación cardio-oncológica se implementa o da beneficios a la cardio-oncología actual. Como podemos ver, el continuum del cáncer desde pretratamiento, donde establecemos el riesgo cardiovascular. Durante el tratamiento, los pacientes que no se tratan obviamente incrementan el riesgo cardiovascular. Los pacientes que se manejan en una clínica cardio-oncología, que vamos a mitigar el riesgo de forma más temprana y que eventualmente al final del periodo de sobrevida podamos tener una diferencia en la sobrevida cardiovascular de esos pacientes. Actualmente los programas de cardio-oncología no manejan todos los factores de riesgo cardiovasculares como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto pueden ver en más detalle en nuestro artículo, que alrededor de 44% de los factores de riesgo se manejan normalmente en las clínicas. Ahora, si nosotros incrementamos la rehabilitación cardio-oncológica, ahí sí vamos a
a poder cubrir todos los factores de riesgo cardiovasculares, porque acuérdense que la rehabilitación va más allá no solamente del corazón, sino de la función musculoesquelética, la nutrición y el estado psicosocial de nuestros pacientes, incluyendo que la depresión y la ansiedad es un factor muy importante, el manejo de comportamiento y de estilo de vida, la educación a los pacientes y todo esto obviamente con el objetivo de mejorar los pacientes de forma multidisciplinaria. Ahora, si vemos a los mecanismos o los que pueden incrementar el riesgo cardiovascular, si vamos en las cardiotoxicidades que definen las guías, pues estamos un poco limitados a la función cardíaca, arritmias, perdonen por ahí por el, el typo, pero la miocarditis, hipertensión y toxicidades vasculares. Sin embargo, cuando incrementamos y cuando vemos al paciente de forma más global, vemos que aparte de eso, también los pacientes tienen empeoramiento en la diabetes, la dislipidemia, la presión arterial, el decondicionamiento físico, obesidad, mala nutrición y todos los aspectos psicosociales. Aparte de la cardiotoxicidad, también tenemos que pensar en la función cardiorrespiratoria y sabemos que el VO2 máximo es uno de los predictores más fuertes de mortalidad en pacientes sanos y en pacientes con enfermedad cardiovascular, incluso en pacientes con cáncer. Sabemos que existe una reducción mayor al 50% en la mortalidad entre los grupos que son menos fit contra los grupos que tienen un fitness intermedio y que incluso mejorar esta función cardiorrespiratoria por 1 o 2 MET se ha asociado a una menor tasa de eventos cardiovasculares. ¿Cómo se afecta el VO2 máximo en los pacientes de cáncer? Bueno, ya hemos platicado mucho que puede haber afectación pulmonar, la cirugía, la quimo, la inmunoterapia, la radioterapia, de afectación directa al corazón, afectaciones a cómo se distribuye el oxígeno con anemia, además de la afectación musculoesquelética que muchas veces no pensamos, que hay degradación proteica, acumulación de lípidos y el daño mitocondrial. Todo esto pues, se puede mejorar con un programa de rehabilitación. Entonces, ahora vamos a pasar a la evidencia y obviamente aquí vamos a hablar de la evidencia más relevante en la rehabilitación cardio-oncológica. En el artículo definimos que hay evidencia en la rehabilitación relacionada a rehabilitación cardio-oncológica y clasificamos como relevante algunos de estos estudios que tienen una estructura más definida y que tienen menos sesgo, ¿no? Porque muchos de estos estudios, cuando son retrospectivos, cuando no se hace un grupo control, obviamente, pues el sesgo puede ser mayor. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que esta área siga creciendo, pero con buena calidad de información que podamos utilizar nosotros para llevar a nuestras autoridades de salud y que nos puedan apoyar haciendo estos estudios. Entonces, lo que nosotros recomendamos en nuestro artículo es usar el sistema PICO que habla de qué pacientes vamos a seleccionar, obviamente, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con enfermedad con riesgo cardiovascular alto, y generalmente en los estudios eran los pacientes que se excluían. Entonces, al final, nuestro beneficio no es mayor porque no estamos seleccionando a la población que necesitamos. Tenemos que pensar en la intervención, que se traten los factores de riesgo primarios cardiovasculares, además que se haga una intervención dirigida a un grupo poblacional y que además que se haga de forma rigurosa desde que se hace el monitoreo, el reporte de resultados y la discusión de los resultados para que se pueda reproducir. Además que cuando sea posible tener un grupo control para poder demostrar el punto a estudiar. Y además que se enfoquen en los desenlaces cardiovasculares, que muchas veces esto se ha perdido. Y obviamente que todo esto se reporte de una forma adecuada para poder minimizar los sesgos. Ahora, parte de esta investigación hicimos en un artículo que publicamos hace un par de años, que revisamos cuál era el impacto de la investigación que había. Pues lo que se encontramos no es ninguna sorpresa, que es realmente solo había 10 metaanálisis que cumplían los requisitos. Muchos de los estudios no eran reproducibles.
Muchos no reportaron la seguridad del estudio y la mayoría tenían muchos sesgos. Entonces, obviamente, esos son limitantes. Ahora voy a pasar a uno de los estudios más importantes también que se han demostrado en el área. En este estudio que se hizo, compararon cómo se asocia después del diagnóstico de cáncer y la mortalidad dependiendo de su capacidad física de los pacientes. Y lo que se encontró en este estudio es que los pacientes que tienen una capacidad física más alta en verde, comparado con los grupos en azul, que son los que tienen una función, un fitness más bajo, la mortalidad cardiovascular está significativamente diferente, así como la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad oncológica. Además, en este metaanálisis se ha demostrado que el ejercicio es una forma adecuada para mejorar la capacidad física y esto incluyó más de 48 estudios aleatorizados con más de 3,000 pacientes, incluyendo 68% mujeres. Además, también se ha demostrado en algunos artículos que hacer ejercicio en los pacientes que son más activos tienen menor riesgo de hospitalizaciones por cáncer comparado con los controles. Ahora, más específico, ¿cómo puede ser el ejercicio o la rehabilitación oncológica efectiva para prevenir cardiotoxicidad por antraciclinas? En este estudio de la doctora Erin Howden y Stephen Folks, que lo hicieron en Australia, el estudio Brexit, que tiene un nombre muy curioso, que fue muy ad hoc cuando fue publicado, que demostró que los pacientes que hicieron ejercicio durante la quimioterapia tuvieron un menor declive en la capacidad física e incluso lograron recuperar la capacidad física arriba del subasal, comparado con el control, que realmente, pues sí, se recuperó un poquito después de la quimio, pero quedaron con una capacidad física funcional menor de cómo empezaron. Además, demostraron que existen beneficios en el volumen latido, en la fracción de expulsión durante el ejercicio, que curiosamente este estudio se hizo en resonancia magnética, hicieron pruebas de esfuerzo durante la resonancia magnética para hacer estos cálculos, que obviamente no pudieron demostrar que disminuyera la cardiotoxicidad, pero fue un grupo de bajo riesgo cardiovascular. Ahora, en este estudio que se hizo en Holanda, se comparó 266 pacientes que se aleatorizaron a un grupo control, donde el grupo control hizo ejercicio al final de la quimioterapia y el grupo hizo tratamiento de ejercicio durante la quimioterapia al final. Y esto incluyó múltiples cánceres, desde cáncer de mama, cáncer testicular, cáncer de colon y linfomas. Lo que encontraron es que los pacientes que hicieron, primero, hacer ejercicio durante la quimio fue seguro y no hubo ninguna complicación. Los pacientes que hicieron ejercicio durante la quimio tuvieron menor declive en la capacidad funcional, en la calidad de vida y también en la fatiga relacionada a la terapia oncológica. Sin embargo, los pacientes que hicieron ejercicio al final de la quimioterapia lograron recuperar su capacidad física arriba de su basal, mejoraron la calidad de vida y mejoraron los niveles de fatiga. Entonces, lo que nos dice es que es adecuado y se pudiera hacer la rehabilitación cardiológica durante la quimioterapia o incluso después, y en ambos grupos se tienen muy buenos resultados. Ahora, como en algunos estudios, como el estudio Titan, que demostró, que es un estudio que se hizo aleatorizado con dos grupos, un estudio, la verdad, muy pequeño, que realmente utilizó mujeres con bajo riesgo cardiovascular y ellos querían demostrar una diferencia en la fracción de expulsión. Sin embargo, por las características de su población, pues no tuvieron los desenlaces, no pudieron demostrar algún efecto en su desenlace primario. Sin embargo, que digo que no es sorprendente, los pacientes que hicieron el programa de rehabilitación pudieron mejorar algunos otros parámetros importantes como los lípidos, el peso, que sin embargo que eso no es sorpresa, ¿no? Cualquier paciente que se le dé un manejo de farmacológico y con ejercicio y con dieta, vamos a mejorar, pero pues nos puede ayudar a también que estos programas van más allá solo de la capacidad física. En este estudio, en el ENCORE Trial, un estudio randomizado, aleatorizado, perdón, que incluyó sobrevivientes de cáncer de mama con antraciclina sin trastuzumab,
que estos sí llegaron a atenuar un poco la reducción en la fracción de expulsión y también en el incremento de la masa corporal. Sin embargo, también un estudio pequeño, pero también nos da mayor información de otros beneficios. Y, ay, una disculpa. En este estudio, en el estudio CORE, así como lo llamamos de rehabilitación cardio-oncológica, se hizo un estudio que incluyó mujeres y hombres con una edad media de 50 años en Portugal, y de estos pacientes, 80 participantes, se hizo rehabilitación cardíaca en el centro de rehabilitación y 40 pacientes en un centro en su comunidad, ¿no? Y esto también nos habla de cómo podemos implementar estos programas fuera de los centros, ¿no? Y esto es algo muy importante, que desde la pandemia hemos aprendido mucho, que podemos hacer la rehabilitación a distancia si se hace bien, si se hace monitorizada, con buenos beneficios. Y lo que ellos demostraron es que hubo en el grupo que lo hicieron en el centro de rehabilitación, tuvieron un mayor incremento en su capacidad funcional comparado con el grupo que lo hizo a distancia. Entonces, eso sí nos ayuda a ver que obviamente hacer rehabilitación en un centro controlado, pues nos puede dar mayor beneficios, ¿no? Y a lo mejor a esos pacientes de mayor riesgo son los que vamos a ver, los que vamos a ver en persona. A lo mejor gente con menor riesgo lo podríamos ver de forma, pero vamos a ver cambios adecuados en ambos grupos. Y si comparamos ambos grupos, a los dos les fue mejor, sin embargo, al grupo en el centro tuvo mejores beneficios. Y además me faltó mencionar que hicieron un subanálisis de este estudio y que mencionaron que es costo efectivo el manejo de los riesgos, de los factores de riesgo cardiovasculares en los sobrevivientes de cáncer de mama, y que además hubo incrementos en la educación, que nosotros le llamamos el health literacy, qué tan cómodos o qué tanto saben los pacientes del manejo de su salud, y también una mejora significativa en su calidad de vida. Ahora, voy a pasar a la siguiente parte de la presentación, es hablar un poquito de las barreras de implementación, que suena todo muy bonito, pero pues también hay que entender que hay muchas barreras que hay que sobrepasar y hay que trabajar para poder mejorar. Y empezamos desde que existen los recursos, la infraestructura que se puedan tener. Cada institución tiene diferentes recursos y cómo se alocan los recursos, ¿no? Y si vamos, la cardiología intervencionista tiene muchos recursos, la rehabilitación a veces termina en los sótanos de los hospitales, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Además, que también una de las barreras es que no hay suficientes oportunidades académicas o de formación formal en esta área. Si alguna vez, si alguno de ustedes que estén o los médicos en formación tienen interés de saber más, nosotros hemos estado ya recibiendo observers durante los últimos 2 años de todo el mundo. Entonces vienen y están con nosotros para poder ver un poquito más cómo hacemos las cosas, y eso sería una oportunidad además. Y que también podamos entender mejor una de estas barreras, que es cómo se hace el triage, la selección de pacientes y a quiénes vamos a referir. Como mencionamos, todavía no existe una evidencia que nos digan debemos solamente seleccionar estos pacientes, pero si estamos teniendo problemas con la capacidad y nuestros recursos, pues creo que vale la pena seleccionar a los pacientes que lo necesiten más, con pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y con enfermedad o con cardiovascular alto. También sabemos que quién va a pagar los programas, eso depende de dónde trabajemos. En muchos lugares son privados, en otros son públicos, y obviamente pues eso puede afectar la implementación. Además, que una de las barreras más importantes, como mencionamos, es eso, la evidencia directa del impacto de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular en el uso. Y eso es algo que estamos trabajando con nuestros estudios para poder demostrarlo. Bueno, en general, como un pequeño resumen de la rehabilitación cardio-oncológica, les voy a pedir que primero vayamos a la primera parte de esta imagen, que quienes vamos a ver primero son los pacientes sobrevivientes de cáncer, que tengan necesitamos manejar el riesgo cardiovascular de estos pacientes, que podemos proporcionar el apoyo psicosocial, el apoyo nutricional y obviamente la base, que es el entrenamiento físico, y añadir la educación en el manejo de los factores de riesgo y cómo se debe hacer estos cambios de comportamiento a largo plazo. Sabemos que la evidencia de la rehabilitación cardio-oncológica está demostrada. Sabemos que existe
también el efecto del ejercicio está demostrado y el efecto de los manejos de los factores de riesgo. Eso no está en duda. Sin embargo, necesitamos más evidencia para poder entender cómo debemos hacer el programa como tal y además de otros beneficios cardiovasculares específicos. Y con esto queremos apoyar a todos los académicos y médicos a poder y seguir incrementar la investigación en el área y poder identificar los grupos que lo necesitan más, determinar cuál es el impacto de las nuevas terapias oncológicas y cómo nosotros los podríamos apoyar en esta área, y también las diferentes respuestas de la rehabilitación en nuestros pacientes. Y también tenemos que entender un poquito más a los sobrevivientes de cáncer y cuál es su experiencia para que nos ayuden a diseñar estos programas. Además que, bueno, tenemos que evaluar nuestros programas, tenemos que evaluar nuestros resultados para poder demostrar el punto, y también podamos ver cuáles son los factores que determinan la eficacia y la adherencia a nuestros programas. A veces cuando nosotros vemos los estudios de rehabilitación en general, dicen que muestran como la eficacia que el paciente básicamente vaya o que tenga adherencia el que vaya al centro y que haga ejercicio. Y eso no es cierto. Cuando estamos haciendo, eso es como pasar lista, ¿no? Pero si realmente queremos demostrar la adherencia, tiene que ser la adherencia al ejercicio que yo estoy recomendando. Si estoy recomendando un volumen X de ejercicio o de intensidad, tengo que demostrar que mis pacientes sean capaces de hacer la intensidad que yo estoy prescribiendo. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Y además que hay que tomar todos los factores que puedan afectar la rigurosidad y también la seguridad de nuestra intervención para que podamos hacer estudios que nos ayuden a la implementación, a la seguridad y a la eficacia y costo efectivo de nuestros programas. Entonces, voy a platicar un poquito de uno de los estudios que estamos realizando actualmente aquí en Canadá. Se llama Himalayas. Este es un estudio aleatorizado en sobrevivientes de cáncer juvenil o de cáncer en la infancia, generalmente que recibieron altas dosis de antraciclinas o radiación al pecho. Y estamos haciendo un estudio de 6 meses, nuestra intervención de de alta intensidad, de ejercicio de interválico de alta intensidad, comparado con lo que es el usual care. Básicamente le decimos a los pacientes que hagan ejercicio, les damos las guías, ¿no? 150 minutos de ejercicio moderado y eso es todo. Y también en nuestro programa es un ejercicio, esa intervención es híbrida. Algunas sesiones las hacemos en nuestro centro y también a los pacientes lo hacen en casa. ¿Cómo lo hacen? Es que lo estamos haciendo en una bicicleta fija, y a los pacientes que van a la intervención se les manda una bicicleta fija a su casa para que puedan desarrollar la intervención como tal. Obviamente los costos del estudio son muy altos, pero eso es una forma para nosotros poder demostrar a nuestro gobierno que esto es una cosa que necesitamos y que se puede implementar. Actualmente ya llevamos más de 40 pacientes involucrados y es un estudio que se está realizando en 5 ciudades diferentes de Canadá. Obviamente nosotros aquí somos quien lo está llevando, pero pues todo va muy bien y estamos viendo muy buenos resultados. Ahora, ya casi para terminar, un poco de mi experiencia personal y cómo hemos llegado, porque pues, trabajar en una institución pues no es fácil, ¿no? Y tenemos que trabajar con diferentes grupos y con diferentes, incluso instituciones dentro de nuestra propia institución. Entonces, actualmente en nuestro programa de rehabilitación empezamos con un programa que se llama Health para sobrevivientes de cáncer de mama con factores de riesgo cardiovasculares, y ahora actualmente ya tenemos un programa de rehabilitación cardiooncólogo para pacientes con alto riesgo, que tienen miocarditis durante su tratamiento, que tienen cardiotoxicidad, pacientes añosos con múltiples riesgos, y eso lo estamos en un programa de 16 semanas que incluye todos los diferentes aspectos que hemos mencionado. Además, trabajamos, y digo, yo trabajo como cardiooncólogo en nuestro programa de cardiooncología. Entonces, esta conexión se pudo realizar gracias a esta colaboración entre ambos programas, porque antes pues realmente no se estaban refiriendo a los pacientes. Y además empezamos a trabajar con el Hospital de Oncología como tal, que también ellos tienen un programa
de sobrevida, que es rehabilitación oncológica como tal, que incorpora algunos de los aspectos de la rehabilitación cardíaca, pero no hacen pruebas cardiopulmonares. Es un programa más para manejo de los programas, por ejemplo, de los problemas como el linfedema, problemas musculoesqueléticos. Además tienen nutrición, consejería. Entonces, ahora que ellos tienen ese programa con el de nosotros, creo que se complementan muy bien. Uno, pacientes de bajo riesgo, los mando a ese programa de sobrevida, y los pacientes de alto riesgo nos lo mandan a nuestro propio programa. Ahora, que lo que hemos aprendido es que, bueno, primero que nada, todos ustedes como cardiólogos hablen con sus pacientes con respecto del beneficio de las intervenciones no farmacológicas, con la rehabilitación cardíaca, hablen del ejercicio, recomienden ejercicio, pero sean específicos. Creo que ya debemos de pasar el hecho de que camine un poquito más o hay que caminar, sino a decirle, hay que caminar por lo menos 30 a 45 minutos al día a este tipo de intensidad, para que los pacientes puedan tener mejor adherencia, a que solamente le digamos, oye, no se te olvide hacer ejercicio, ¿no? Que no, eso no creo que dé mucho. Además, que podemos, colaboren ustedes con sus colegas, con los cardiólogos, con los oncólogos, con el hematólogo, con sus médicos de rehabilitación, con sus fisiatras, con sus rehabilitadores, para que entre todos puedan trabajar juntos y además manejar a los pacientes más complejos. Yo lo que recomiendo es darle prioridad a los pacientes que tengan mayor riesgo, y que obviamente sigamos trabajando en la investigación para poder reducir estos sesgos que actualmente tenemos. Entonces, antes de pasar a la sección de preguntas, y creo que estamos muy bien en tiempo, sabemos que la enfermedad cardiovascular y el cáncer comparten factores de riesgo, y las terapias oncológicas pueden afectar de forma significativa la salud cardiovascular. La rehabilitación cardiooncológica se puede realizar a través de todo el continuum de cáncer. Incluso hay estudios ahorita que se están realizando antes del trasplante de médula ósea, posterior al trasplante. Entonces, creo que hay opciones. Y además, que consideremos la rehabilitación como una estrategia de prevención y terapéutica para mejorar los desenlaces oncológicos y cardiovasculares. Muchas gracias. Y ahora sí, gracias a todos por su atención. Creo que ya podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Fernando. Realmente muy sólida, pero además muy entretenida la presentación. Creo que nos ha dejado muchas esperanzas de tratar de ingresar a este nuevo camino. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Eduardo, ¿quieres partir con la primera? Sí, bueno, felicitando también a Fernando, realmente Ujú. partimos con un poco la historia, ¿no es cierto?, de la importancia de que de los pacientes que estamos diciendo, como tú dices, estamos asistiendo a los sobrevivientes y ya estamos en una etapa crónica del cáncer, y el rol que va cumpliendo la rehabilitación en este proceso. Hay una pregunta, Rosario, si quieres, puedes leerla, que Hola. Tamara Olivares, para que... Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Para nosotros, en realidad, como kinesiólogos, hace mucho sentido este enfrentamiento de la oncología y de su tratamiento como un evento cardiovascular dentro de la vida del paciente, y por lo tanto abordarlo desde la prevención y la rehabilitación. Bueno, tenemos varias preguntas de ejercicio, así que entre todos podemos ir complementando. Tamara nos preguntó qué modalidad tiene más beneficio. Yo de todas maneras les dejé ahí escrita la respuesta un poco larga. Pero en realidad, al igual que en rehabilitación cardiovascular, nosotros hacemos lo que el paciente tolere, lo que el paciente pueda hacer, y va a ser que es una buena evaluación. ¿Qué es lo que dicen las guías? No podemos perdernos del ejercicio aeróbico, dada la fisiopatología que genera la quimioterapia en los cardiomiocitos, y también a nivel sistémico, a nivel de músculo esquelético, que es como esta pérdida masiva de generar capacidad de generar ATP. Eso es lo que se pasa al final, ¿cierto? Teniendo por lo tanto, el miocardiocito teniendo menor función, menor capacidad de tener energía, menor contractibilidad, y eso repercute significativamente en el músculo esquelético también, que va a generar más fácilmente sarcopenia, y el paciente va a quedar en fragilidad. Y entonces nos vamos a enfrentar a un paciente
entre comillas, muy desentrenado, ¿cierto? Pero con un bombardeo químico que le va a generar este desentrenamiento. Entonces, ese es el paciente que vamos a tener. Algunos van a estar más sarcopénicos, otros debido a tanto la quimioterapia como el tipo de cáncer o las intervenciones quirúrgicas que se somete el paciente, ¿cierto? También tenemos ese tipo de alteraciones, principalmente en los gástricos. En los hematológicos tenemos una fatiga muy importante, ¿cierto? Y muchos más estudios tenemos en cáncer de mama, ¿ya? Otra pregunta que nos hacían tenía que ver con que iba a pedir que me profundizaran al respecto a Gerardo. ¿Qué otras actividades físicas pueden ser muy beneficiosas? Aparte del ejercicio aeróbico, resistente, flexibilidad, de nuevo, la mejor receta es la que uno va a hacer, ¿ya? Por supuesto que tiene que ver con lo que tiene más evidencia, que siempre va a ser lo aeróbico. Ahora, de concepto de actividad física, es que el paciente se mantenga lo más activo posible y ahí nos vamos al ejercicio físico, que es algo prescrito, bien dosificado, supervisado, atento a las complicaciones que pudieran existir. Hay otras preguntas en el chat. Sí, acá hay una Em, de Costa Rica, la doctora Juliana, otra gran amiga sí, de Chile, y ella nos pregunta que dos cosas, si hay algún, doctor Rivera, si hay algún grado de suplementación útil durante este periodo de la rehabilitación, y el otro es qué hacer con los pacientes que están en radioterapia, que son marcados, sí. porque muchos radioterapeutas dicen que traten de no bajar ni de subir de peso para que no modifiquen Ya. em, Las los marcas. trajes. ¿Qué opinas tú de Ah, eso? Mm. bueno, Yo en suplementación no me meto mucho, doctor, súper cortito, no me meto mucho en suplementación, se lo dejamos a los nutricionistas. Y en cuanto al ejercicio, solamente meter la cuchara cortito, de que es más probable que el paciente baje de peso y pierda masa, y ahí se me va a ir la marca, y el ejercicio es una excelente estrategia. bueno, la pregunta creo que hay algo importante, la suplementación, creo que ahí lo importante que hay que tener en cuenta es que el paciente esté, obviamente que tenga una nutrición completa. Nosotros lo que recomendamos normalmente es la dieta mediterránea, obviamente tratar de minimizar el consumo de azúcares, de calorías vacías para poder dar incrementar el consumo proteico. Hay mucha investigación ahora de las proteínas de origen vegetal que también se pueden utilizar. Entonces, realmente, por eso, desde que el paciente es diagnosticado con cáncer, tiene que tener un apoyo nutricional. Es uno de los mayores problemas que tenemos y eso también involucra el paciente anémico y otros de los síntomas que tenemos, ¿no? Y el condicionamiento, como se estaba mencionando. Ahora, por la parte de marcajes, hay que también tener en cuenta que durante los tratamientos oncológicos hay periodos donde no debemos de darle mucha lata al paciente. Por ejemplo, si un paciente le dan marcaje, esos días quédate tranquilo, espérate, no hagas nada. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada si nosotros nos esperamos una semana a reiniciar las actividades. Algo similar también es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los pacientes están en quimio, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos, y eso lo recomiendo yo en la clínica de cardionco como tal, que les digo a los pacientes, una vez que tú recibes tu quimio, el primer y segundo día, esos son los días donde el paciente se siente mal. Esos días, tómatela leve, descansa, porque el paciente puede estar vomitando, deshidratado. Entonces, ese es un periodo donde no se le toca al paciente, dependiendo cómo se sienta. Y a lo mejor en tercer, cuarto día, donde el paciente ya se empieza a sentir mejor, ahí sí ya vamos a empezar a incrementar gradualmente la actividad física. Yo tengo pacientes que corren durante la quimioterapia. Obviamente, decimos, los días post, llévatela leve y ahí ya luego. Obviamente todos son diferentes y obviamente hay diferente tipo de actividades. Yo prefiero ser no muy invasivo durante las quimios, no ser muy agresivo con la intensidad. Como se mencionaba, es que actividad física en ese caminar, camina. Hay gente que tiene bicicleta fija, también eso se puede hacer. Obviamente hay otras cosas que van a tener los pacientes que vemos como las que tienen problemas de disautonomía, pacientes que reciben quimioterapia terminan que tienen taquicardia inapropiada. Son cosas que hay que tener en cuenta y que obviamente poco a poco esto va a mejorar. Y también saludos para Julie desde Costa Rica, que siempre también nos saludamos en los congresos. Otra Más probable es pregunta, que esa actitud haga que las personas se sientan no obligadas, sino que más liberadas y
perpetúe la adherencia y el mantener, ¿no es cierto?, el tratamiento a más largo plazo. Claro. Eduardo, ¿tienes otra pregunta, me Sí, parece? hay otra pregunta de Sebastián Barrios que pregunta que muchas veces se confunde la adherencia con lo que tú hablabas de la asistencia al tratamiento. Entonces, él pregunta que cómo podemos demostrar o con qué método ustedes ocupan para poder verificar esa adherencia al ejercicio. Obviamente pueden haber mejor medidas de medición de la masa muscular, impedanciometría, algunas cosas que pudieran aplicarse, pero ¿cómo lo hacen ustedes formalmente para verificar esa adherencia al ejercicio? Bueno, yo creo que primero que nada es difícil en la práctica del día a día. Obviamente no es fácil. Nosotros obviamente en los estudios de investigación tenemos que ser súper rigurosos para eso. Como lo estamos haciendo nosotros, es como yo prescribo ejercicio en el estudio, es que hacemos la prueba cardiorrespiratoria, entonces estamos trabajando las intensidades 70% de su VO2 máximo. ¿No? Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio, yo ya tengo cuál es el VO2 máximo y que hacemos el cálculo, por ejemplo, con la bicicleta, con las diferentes intensidades, que obviamente cada dispositivo es diferente, y de ahí también usamos la frecuencia cardíaca de objetivo, que no es como la única forma como guiamos, lo guiamos en el VO2. Entonces yo sé si mi paciente está haciendo ejercicio a como yo diseñé o está por debajo. Muchas veces lo que nos pasa es que al contrario, ¿no? Tienen una respuesta excesiva durante la intensidad, se taquicardizan, entonces, ok, entonces adaptamos la intervención para tener en ese rango, para no pasarnos, pero si yo veo que el ejercicio que yo prescribí inicialmente y el paciente trae una frecuencia cardíaca baja, su percepción al ejercicio durante cada entrenamiento es menor, entonces eso me quiere decir que yo tengo que ajustar mi entrenamiento para entrenar realmente a esas intensidades. Y eso lo que preguntan, por ejemplo, en unos estudios que se hizo en la rehabilitación cardíaca, en falla cardíaca, el estudio HF Action, uno de los principales que nos dijo rehabilitación funciona, hicieron alta intensidad, pero cuando analizamos eso, los pacientes estaban haciendo ejercicio un 20%, un 15-30% menos de lo que se. Entonces realmente no estaban haciendo alta intensidad. Igualmente se demostró el beneficio, pero era ejercicio interválico de moderada intensidad. Entonces creo que en la práctica diaria eso puede ayudarnos, yo diría, frecuencia cardíaca y percepción. ¿No? Porque ahí en práctica diaria no vamos a estar llenos a hacer fórmulas y eso es cuando vemos volumen, eso es muy complejo. No sé cuál es su experiencia allá en Chile, también se nos podías platicar, Rosario. Sí. Bueno, doctor, justamente en relación a eso, los pacientes oncológicos pasan por varios estadios durante su tratamiento. Entonces, al principio es una persona, cuando uno lo evalúa, va a comenzar su tratamiento de quimioterapia, va a comenzar algún procedimiento quirúrgico, y a las 3 meses, 4 meses es otra su capacidad, su fitness. Entonces, como dijo el doctor, por supuesto que uno puede prescribir, ¿ya? Pero al final te van cambiando la naturaleza de los ingredientes de la receta, ¿cierto? El paciente cambia su fitness, el paciente cambia su masa muscular, cambia su estado anímico, cambia su look, cambia su aspecto, y eso le perjudica significativamente su capacidad de mantenerse adherido a esta terapia, que lo ven como una cosa alterna, ¿cierto? Como ya estoy en esto, como que no quiero más, entonces hay que ser bien cuidadoso, porque si nosotros queremos esa adherencia, yo creo que algo muy importante es educar al paciente sobre qué puede hacer él por este tratamiento, porque el paciente, y probablemente nos pasa con todo lo cardiológico, recibe cirugías, recibe hospitalizaciones, exámenes de sangre, fármacos de todo tipo. Entonces dice, ¿qué puedo hacer yo? Y en eso la parte de la rehabilitación cardio-oncológica de nutrición, psicología y ejercicio van a ser empoderar al paciente y finalmente hacerlo un paciente activo en su tratamiento, convencerlo de que esta es una estrategia más para ayudar a estar en mejores condiciones. Y esa es la mejor forma de adherir a un paciente, convencerlo de que es necesario. Y acá hay una pregunta que también puede que afecte lo que ustedes están conversando. Es cómo manejar el dolor en la búsqueda de un optimizar los ejercicios, la mayor movilidad, eh, y pide algunas recomendaciones. ¿Qué hacer en estos pacientes que presentan, Claro. por ejemplo, mucho dolor durante la rehabilitación? Creo que hay algo que también tenemos que tener en cuenta, hay que seleccionar a los pacientes.
No todos son candidatos. Si usted tiene un dolor, tenemos un paciente que tiene un dolor de espalda muy fuerte y tenemos pacientes a lo mejor que ya tienen metástasis a columna, que tienen complejos. ¿Realmente ese es el paciente que queremos rehabilitar? Probablemente no. Entonces ahí la clave es hacer una evaluación completa, una evaluación médica para ver si hay alguna contraindicación para realizar ejercicio. Dolor puede ser una contraindicación, ¿no? Y también trabajar, además, estos pacientes, yo creo que más que ningún otro paciente, tienen excelente manejo del dolor, ¿no? Porque están muchos especialistas trabajando. Entonces, para mí, yo si tengo un paciente que está incapacitado por dolor, yo no lo voy a entrenar hasta que el dolor esté mejor, porque puedo producir más daño que Claro. beneficio. Entonces ahí creo que nosotros no manejamos dolor y la rehabilitación cardio-oncológica no está dirigida al dolor. Hay especialistas específicos para el manejo de estos casos. Y creo que nada más que hay una pregunta que viene en el chat que quería comentar rápidamente. Es que, ¿cómo, qué tantas pruebas cardiopulmonares hacemos en los pacientes? Y eso quería comentar porque es muy interesante. Nosotros, estando en nuestro programa de rehabilitación, hacemos una de entrada y una de salida. De todas maneras, tenemos chance de hacer una más en medio del programa, dependiendo del paciente. La realidad es que el beneficio se ve en los primeros 3 meses de entrenamiento. Ya de ahí, aunque sigamos metiendo, el cambio en la capacidad pulmonar va a ser poca, cardiopulmonar va a ser poca. Entonces, realmente hacer dos yo diría que es lo mínimo. Hay veces hacemos más. Yo tengo pacientes que entran muy, muy afectados y que hacemos la primera, hacemos otra, o pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, pacientes que tienen isquemia, ¿no? Y que le estoy trabajando con el umbral isquémico, obviamente esos pacientes van a cambiar. Entonces ahí sí vale la pena reajustar la dosis de entrenamiento o la prescripción. Perfecto. Y tratando de lograr el 70%, ¿no es cierto?, del VO2 máximo. Eso es lo que nos enseñaste. Acá Sí. también hay una pregunta que dice, ¿los ejercicios de musculatura respiratoria están incluidos en los programas de rehabilitación oncológica? ¿O como se hace, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca de otras etiologías? Realmente no, no están incluidos. Yo en lo particular, a todos mis pacientes les recomiendo que hagan ejercicios respiratorios. Y más que nada, y eso lo vemos en los pacientes cardiópatas, por el beneficio que tienen a la disautonomía que tienen. ¿Cómo podemos regular el sistema autonómico con la respiración? Eso se vio con los pacientes con COVID, por ejemplo, y además de la capacidad física, ¿no? Perdón, la capacidad pulmonar. No es algo que se haga de forma estándar, pero yo sé, por ejemplo, mis colegas en México que son muy, muy buenos y trabajan con todos sus pacientes, obviamente con mayor riesgo. Si tengo un paciente sano, probablemente no. Pues tengo el paciente con falla cardíaca por cardiotoxicidad, un paciente añoso que ya recibió radioterapia, tiene fibrosis pulmonar, tiene que ser parte de la rehabilitación si existe algún compromiso respiratorio. Bueno, ahí tendría que ver, doctor, justamente con el objetivo del ejercicio respiratorio, porque eso, lo que usted está escribiendo es objetivos más de ventilación, de optimizar volúmenes, ¿cierto? De quizás usar incentivador respiratorio o algo así. Y habría que diferenciarlos de los ejercicios de fuerza muscular respiratoria, que son estos con válvulas, con resistencias que se le pone al sistema, a la bomba respiratoria al final. En eso, nosotros hicimos una vez una investigación hace un tiempo para una tesis que queríamos hacer con estudiantes de justamente cuál era el efecto de aumentar la fuerza muscular a través de ejercicios con válvula, la IMT común y corriente que podemos usar. Y claro, efectivamente se mejora la fuerza muscular respiratoria, pero no había ningún outcome relevante más allá de la fuerza muscular respiratoria. Ahora, mejorarla, nosotros sabemos que en algunos pacientes, en algunos grupos mejora test de marcha y cosas así, pero no había una repercusión importante en cuanto, por ejemplo, a la fatiga asociada al cáncer que se puede medir por cuestionario, o outcomes que eran como más potentes. Yo creo que es un músculo más, se puede utilizar también, pero efectivamente le falta un poquito de evidencia para incorporarlo en forma rutinaria desde el punto de vista del fortalecimiento de la musculatura respiratoria. Acá también hay una pregunta que probablemente adquiera cada vez mayor importancia, pero que es difícil, yo creo, poder analizarla y es en nuestros seguimientos de los largos sobrevivientes en cánceres infantiles o
infanto-adolescente. Claro. ¿Hay algún grado de recomendación? ¿Tú tienes alguna línea que has seguido estos pacientes? Sí, bueno, eso es algo exactamente lo que estamos manejando en el estudio Himalayas, porque no hay nada publicado. Entonces, primero que nada y eso lo vemos nosotros en la carrera, estos pacientes se pierden y debutan y probablemente el doctor Eduardo nos podrá platicar, ¿no? Que le llega a un paciente que a lo mejor recibió quimioterapia hace 15 años y ahora llega con falla cardíaca y que llegan ya complicados, ¿no? Entonces, algo que nosotros nos ha funcionado para nuestro estudio es que estamos trabajando hay una clínica de sobrevivencia aquí en Toronto, que es básicamente todos los pacientes que recibieron de cáncer infantil, cáncer de adolescencia, y una clínica oncológica pero que manejan todo, todas las complicaciones desde salud sexual, psicológica. Entonces ellos refieren a todos. Entonces de ahí, ahora ya que creamos con este estudio, estamos viendo por lo menos 4 pacientes nuevos cada semana y estamos viendo cómo los monitorizan. En general, es cada 2 años le hacen un eco. Entonces ahora estos pacientes que de repente tienen un cambio en su fracción de expulsión, estamos usando el strain como estadio B de falla cardíaca, todos los criterios, que va desde strain, fusión diastólica, fracción de expulsión. Esos pacientes nos lo están mandando y son los que estamos reclutando para nuestro programa, ¿no? Entonces, realmente muchos de esos pacientes no los ven porque terminan en la comunidad, complicados o con un infarto por ahí, y realmente ya cuando lo ven, sí, el paciente tuvo cáncer, pero ¿qué dosis recibió? ¿Qué tipo de tratamiento? No se sabe. Obviamente nosotros tenemos ese beneficio de que es una clínica oncológica quien nos sigue. Entonces, ellos sí nos mandan, este paciente recibió antraciclinas, una dosis cumulativa de 350, vemos con los linfomas de 600, ¿no? Y ahí sí llegan más complejos. Entonces, creo que ahí es tratar de, con todo lo que dije, conectarnos con los oncólogos, tratar de ver si existe una clínica que siga a estos pacientes y decirles, tienes a un paciente con estas características, mándaselo al cardiooncólogo. Primero, no a la rehabilitación, primero va al cardiooncólogo en caso que tengan complicaciones y ya del cardiooncólogo va a ser la referencia a los programas de rehabilitación, a los pacientes que lo necesiten. Qué buena idea. Bueno, en este momento lo comprometo, doctor, cuando termine el estudio, usted nos viene a hablar del resultado de esto y nosotros felices de darte de nuevo esta tribuna. No sé, Eduardo, creo que no hay Sí, más preguntas. Fernando, bueno, Maravilloso. realmente ha sido muy agradable escucharte y en realidad surgen a veces muchas preguntas porque acá en Chile, obviamente, los programas, ustedes tienen un sistema bien armado y esto de la clínica de los supervivientes, o sea, son niveles que nosotros por lo menos estamos todavía muy lejos de poder concretizar, pero de ese punto de vista tú nombraste hartas barreras del punto de vista de poder implementar un programa de rehabilitación cardio-oncológica. De todas las que nombraste, partiendo obviamente por estar convenciendo, ¿cierto?, a los oncólogos que nos deriven a los pacientes. ¿Cuál crees tú que es como pudiera ser como la barrera a vencer en forma inicial, como para darle el puntapié a estos programas de rehabilitación cardio-oncológica? El que más te parece como más importante. Yo creo que lo principal es el incremento del conocimiento de los beneficios de la rehabilitación. La mayoría de los oncólogos no tienen ni idea de lo que se hace en la rehabilitación cardio-oncológica. Entonces creo, y digo, y usted lo sabe, Doc, que incluso de la cardio-oncología, que hay muchos oncólogos que no incluso nos refieren. Entonces, eso es algo que debemos empezar a trabajar para empezar a crear, a hacer conocimiento de que tú tienes este tipo de pacientes, mándamelos. ¿No? Los vemos, manejamos. Entonces, el hecho que haya conexiones entre en los hospitales, en las clínicas, hay veces solamente necesitas un doctor que sea tu campeón, tu oncólogo campeón, tu hematólogo campeón, que te va a mandar pacientes. Y ya de ahí se empieza a salir y llevar a las pláticas a los oncólogos. Nosotros lo vemos en los cursos de cardio-oncología. Somos 95% somos cardiólogos. Y en los congresos de oncología hay un 0,1% de cardio-oncología. Entonces, creo que eso para mí, yo creo que esa es la mayor barrera, porque los programas existen de rehabilitación cardíaca, pero
pues los médicos no saben de los beneficios o qué otras cosas, cómo les podemos ayudar nosotros a los médicos a manejar a sus pacientes, ¿no? Y incluso en los factores privados, no te estoy quitando a tu paciente, no, yo te voy a apoyar a que tu paciente esté mejor, ¿no? Y trabajar en grupo, yo creo que esa es la principal barrera actualmente. Que sí hay pagos y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que lo primero que hay que crear es esparcir el conocimiento de los beneficios de lo que hacemos. Mm. Otra pregunta, ¿cómo ves tú el rol que juega la realización de un test de esfuerzo, un test de caminata de 6 minutos en la evaluación de la capacidad funcional de los pacientes oncológicos? ¿Dónde lo podemos meter dentro de esta evaluación previo a al inicio de un programa? Claro. Y creo, como hablé mucho de la prueba cardiorrespiratoria, pero Sí. también debemos saber que no todos los centros tienen la prueba cardiorrespiratoria, ¿no? Y si no lo tenemos, pues hay que usar lo que tengamos. Una prueba de esfuerzo simple y sencilla, aunque no nos da todos los resultados, la misma información, pero nos da un estimado y un buen estimado. La caminata de 6 minutos está validada también. Entonces, no necesitamos tecnología específica para hacer este tipo de pruebas. Todo el mundo tiene una banda de esfuerzo y si no, una caminata de 6 minutos, ¿no? Entonces creo que eso nos puede ayudar como un parámetro inicial para empezar. Y hay veces que para prescribir ejercicio, como nos platicaba Rosario, hay veces simplemente hay que conocer al paciente. ¿Qué es lo que tú haces? No, pues yo no hago nada. Empieza a caminar. Camino, ok, vas a caminar más rápido. Me gusta la bicicleta, haz bicicleta. Entonces creo que hay que usar lo que tengamos y eso lo hemos platicado con otros colegas en Centroamérica, que pues obviamente no todo el mundo tiene los recursos, pero pues hay que trabajar con lo que tengamos y es válido, completamente válido. Tú mostraste en los estudios que habían beneficios en las distintas etapas, ya sea previa, Ujú. durante o posterior. Si tuviéramos que elegir uno, que tú dijeras, aquí puedo tener mayores beneficios, ¿sería lo previo, la preparación previa a la quimioterapia, durante, después? ¿Cuál es tu opinión de los pacientes que ves? Yo me iría por cuál es lo más práctico. ¿Cuál es lo más factible en nuestra práctica clínica? Y sería en los sobrevivientes. Una vez que concluyan sus terapias, porque la realidad es que los pacientes que están durante la quimio, aunque estos estudios muy bonitos, todo, digo, el paciente con quimio tiene 20 citas con sus médicos, siente mal, no quiere que le den más problema. Entonces, creo que en ese sentido yo soy menos invasivo en mi práctica hasta que ya terminen. Sí tengo pacientes que todavía están continuando, por ejemplo, con terapias crónicas, con inmunoterapia, con trastuzumab, pero ya pasó la parte aguda de la quimio, de la radio, y ya ahora sí, porque con eso los pacientes ya se empiezan a sentir mejor, porque si el paciente no se siente bien, pues en primera, ¿quién lo va a estar llevando de por sí todo? Entonces creo que es durante el pre y el post, hay mucho también en la mente de los pacientes. Entonces básicamente ellos lo que quieren es pasar la etapa aguda, la parte más pesada, y yo creo que ahí es donde la sobrevida nos puede ayudar más y que puede ser más factible, ¿no? Y tener mejores resultados prácticos, ¿no? Muchas gracias. Ahí lo que podríamos hacer en este momento en que este paciente está pasando por el sub y baja de capacidad funcional y de síntomas es dejar recomendaciones para la casa. Cuando pasemos esto, puedes hacer este tipo de ejercicio, es lo que decían antes, es seguro, está recomendado. Se pueden hacer sesiones online si es que la paciente está en posibilidad de participar. Como ser flexible, yo creo que sería una adecuada estrategia durante el periodo del tratamiento y concientizar de que esto continúa, de que el cuidado cardiovascular del paciente oncológico es un continuo. No, no se acaba con el cáncer. Eh, ¿Hay otra acá pregunta ahí? una pregunta, mira, dice, yo creo que ya se ha contestado, ¿cuáles serían las indicaciones previas para que un paciente pueda movilizarse? ¿Qué tratamientos previos? Si durante o posterior a la sesión el paciente presenta dolor. Bueno, creo que El dolor siempre es una bandera roja, doctor, encuentro yo, siempre es una bandera roja. Claro.
Claro, y también tener en cuenta que, digo, la movilización, si es un paciente que no se puede movilizar, lo primero que necesita ese paciente es fisioterapia, no rehabilitación, no rehabilitación cardíaca, pero fisioterapia específica. Es lo mismo con los pacientes que tienen linfedema. No le vamos a pedir a un paciente con mucho linfedema, tú luego empezar a hacer ejercicio. Hay que manejar el linfedema, hay que disminuirlo, que el paciente mejore y ahí ya que esté bien, generalmente eso nos ayuda a que el paciente tenga buena adherencia, porque si el paciente no se puede mover, pues eso ya no sería un buen candidato para... Sí, me parece que Sí. no está muy Sí, estoy de claro. acuerdo. Esos pacientes hay que diferenciar la rehabilitación cardíaca o rehabilitación cardio-oncológica de la quimio propiamente tal. Claro. ¿Cierto? Esto de mejorar rangos, mejorar, disminuir dolor, y ahí los kinesiólogos que se dedican a manejo de pacientes paliativos o de dolores crónicos son muy relevantes, pero aquí el paciente es físicamente bastante más activo, y si aparece dolor, es bandera roja y hay que consultar. Si un paciente no tiene dolor y aparece dolor, hay que detenerse, y esas son las cosas que uno tiene que ponerle ojo. Claro. Y trabajar con nuestros colegas, ¿no? Que es exactamente, ¿no? Referir a nuestros pacientes. Yo tengo ya mis colegas fisiatras que les mando mis pacientes, ¿no? Y que eso a la par hay que trabajar con ellos, ¿no? Porque pues, no nosotros, yo creo que ninguno de nosotros puede hacer todo esto solos, güey, dependemos de nuestros colegas y de todo el apoyo que tenemos alrededor y de lo que sea, creo que hay que apoyarnos. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Para eso, incluso nosotros en cardio-oncología siempre promovemos, ¿no es cierto?, las interacciones y las relaciones entre todos. Y yo creo que es tan importante por el beneficio de nuestros pacientes, que es finalmente todo lo que más nos interesa. Mira, creo que ha sido un webinar extraordinario, muy entretenido, hemos aprendido muchísimo en una nueva área. Y creo que te dejamos, doctor, cordialmente invitado para futuras presentaciones. Y agradecemos a todos los que han participado junto con nosotros. Fue una muy buen grupo y con varios colegas de toda Latinoamérica, así que felices y que sigamos promoviendo esto en conjunto y cada vez haciendo más amigos y colegas que nos van guiando en nuestro camino. Fernando Rivera, muchas gracias. Un placer en conocerte y gracias por todo lo que nos enseñaste. No, Eh, muchas gracias a todos ustedes, les agradezco. Para mí es un gran honor participar y estaremos esperando la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Chao, doctor. Adiós.